Bueno, les decía que al que le toque el periodo precolonial va a tener que establecer desde cuándo nos cuenta la historia. Y si bien tiene asignado un país, vamos a pensar que en miles de años hacia atrás no existía el Uruguay. Es decir, cómo llegaron los primeros pobladores al territorio que hoy es Uruguay. Dentro de esta teoría, la teoría Clovis, la arqueología nos posibilita que si hay restos de alimentos procesados, si hay herramientas, como en este caso una flecha, si hay osamentas, si hay arte, como vemos acá, evidentemente no tenemos ningún caso de ningún animal que se haya pintado las manos, como vemos acá en una cueva, o haya representado los animales o el arte de la caza. Todo esto nos va a servir porque todo lo que vamos a ver en común sobre la actividad física en sentido amplio, es decir, con nociones de cuerpo, festividades, vida en la naturaleza y demás, seguramente lo vamos a explicar, y esto lo va a tener que decir quien exponga la primera parte, en un modelo paradigma que va a tener que ver con la subsistencia. Esto no quiere decir de que era común, por ejemplo, marearse, y que marearse no tiene una explicación en la subsistencia, o que podían hacer un juego pero que tenía un carácter religioso ligados con algo superior, o uno de los juegos que hemos visto en el Amazonas donde se ponían de unas hormigas que pican en los genitales y todos se mataban de risa a ver quién aguantaba más hasta que se tiraban al río. Bueno, la finalidad sería seguramente reírse, una finalidad lúdica, pero mucha actividad de nado, de correr, de caza, tiene que ver con la subsistencia, con el carácter nómade que tienen estos pueblos originarios, que vinieron, no sabemos en cuántas oleadas, pero obviamente vinieron del norte de Siberia, no solo por caracteres somáticos, sino por enfermedades comunes, por fondos genéticos idénticos, lingüísticos, tradiciones, juegos. Por ejemplo, otra teoría que dice que llegaron desde la Polinesia, y sin duda la isla de Pascua llegaron de la Polinesia y también llegaron a Centroamérica, donde nos conmueve todavía que vemos un representante de los pueblos originarios sacando la lengua como sacan en la Polinesia. Bueno, ¿cómo llegaron? ¿Por qué vinieron? No lo sabemos. Pero hay un juego que es con una suerte de cañas, arrojarse de lugares muy empinados para algo que es un componente del juego, que es el vértigo, que es común en la isla de Pascua y también lo es en la Polinesia. Que algunos también dicen que llegaron desde Australia por el corredor que se hizo desde la Antártida, ¿no? Lo cual es difícil de creer por el clima, por las temperaturas que tuvieron que soportar. Ahora, si a ustedes les parece que estas son las teorías más locas que se pueden escribir, aunque de algún modo llegaron, en algún momento llegaron, y tener una data de 30.000 años dice, bueno, por lo menos sé con seguridad, no sé si nos llegaron antes, pero hace 30.000 años acá tengo esta sepultura, que es otro acontecimiento únicamente humano. Bueno, hay quienes realmente se sacan de encima el pensamiento eurocéntrico. Dicen, estamos tan acostumbrados que tienen que haber llegado a América que no podemos pensar que los americanos pudieron llegar a otros lugares. O lo que dice Enrique Dussel, no solo es que nosotros nos pensamos mirando culturas que no es la nuestra, sino que también nos han mentido. No es Europa el primero que llega a América. Tenemos data de barcos chinos y si ustedes han visto la serie Vikingos, cruzan desde Islandia a Canadá y hay asentamientos. Quiere decir que los vikingos llegaron antes. Pero bueno, esta expedición, yo les invito a que vean la película. Es muy entretenida, la expedición de la Kon-Tiki, una expedición de más de 100 días, donde con los elementos que había en la época se dejaron llevar por la corriente, pero no salieron de otro lugar para América, salieron de Perú y llegaron hasta la Polinesia. ¿Y qué es lo que tienen en la bandera? Bueno, en la bandera vamos a ver de Kon-Tiki que está el mismo dios que tenía el pueblo inca, que es el sol. Entonces, como vieron que había en la Polinesia vestigios de la cultura inca, dijeron, bueno, también es posible que hubiesen llegado, pero se subieron a una balsa, arriesgaron sus vidas y lo demostraron.
No que llegaron con seguridad, pero que era posible. Y después, más cercano a nosotros, esto es acá en Mar del Plata, está el monumento Que el hombre sepa que el hombre puede, la expedición Atlantis, que a partir de unas cabezas olmecas que encuentran más o menos en Centroamérica, en México, que son de indudable origen africano, dice, África llegó a América antes de lo que llegó a Europa. Y lo vamos a demostrar poniendo los mismos troncos de árboles que había en el África de entonces, uniéndolos, que fue una de las cosas que puso más en riesgo, porque empezaron a separarse un poco, uniéndolo con elementos naturales, se subieron, se dejaron llevar por la corriente y llegaron a América. Quiere decir que también pudieron llegar desde el África con anterioridad. Qué historia tan rica, qué interesante, pero para contar cómo llegaron los primeros pobladores, ¿no es cierto? Vamos a suponer a la zona que hoy es Uruguay, o a otro le tocará Perú, Venezuela, o lo que sea, ¿sí? Va a tener que tomar una de estas teorías y va a tener que encontrar alguna ruina arqueológica que diga, bueno, seguramente, como vimos recién, en Santa Cruz hubo pobladores en el 10.000 a.C. Todos creen que por la teoría Clovis llegaron caminando, o mejor dicho, en balsas por la ruta del Alga, desde el norte hacia el sur. No son tantos días, no es un viaje tan largo, sí es un viaje de 500 días, pero es probable que de ese modo fueron llegando a estas zonas y ahí empieza a contarse nuestra historia. Bueno, de ahí van a pasar, que hay muchísimas páginas riquísimas, cómo se llamaron, qué pobladores hubo, que no necesariamente tienen que haber estado cuando llegaron los conquistadores. Por eso en la película fotográficamente bellísima, que es Apocalipto y muy bien contada, tienen consecuencias históricas absolutas. Cuenta sobre pueblos originarios que ya no existían cuando llegaron los conquistadores. Bueno, ahí ustedes, no pretendo que memoricen, leerán cuáles son los pobladores, ¿qué? Los que comían grasa en la piedra caliente, había querandíes, o todos sabemos de la sangre charrúa, o había guaraníes también. Bueno, tienen que contarme y tienen que empezar a contarme de las tradiciones. A ver si me encuentran una danza, una fiesta, un acontecimiento que comprometiera el cuerpo, la vida en la naturaleza, que tenga que ver con estos pueblos originarios. Y nos vamos a encontrar que en los deportes con pelota tenemos muchos más antecedentes en América. Pienso en el palín, pienso en la pelota mexica, que lo que podíamos estudiar tradicionalmente cuando hablábamos de los griegos y de los romanos. También va a haber muchas similitudes y también que haya un antecedente del fútbol como hay en el territorio que ocupa hoy Paraguay, en el Potapoc, no quiere decir que no haya antecedentes en otros lados. Pero nosotros vamos a conocernos un poco a nosotros mismos. ¿Y cuándo se termina esta etapa? Se termina con un choque de culturas violentísimo que es con la llegada de los conquistadores, que variarán en algún lugar. Los primeros que llegaron son conquistadores españoles, en otro lado portugueses, en otro lado ingleses, pero no nos interesa esa parte de Inglaterra, de Holanda y demás, sino fundamentalmente en Latinoamérica, que son dos, los portugueses y los españoles, que sabemos cuándo llegaron por primera vez, pero tenemos que estudiar cuándo llegaron por primera vez a esa región. Y ahí empieza a hablar el segundo de las personas y el periodo en el cual se concluye, que bueno, son datos enciclopédicos, es cuando se produce la Revolución de la Independencia. Cuando llegaron los conquistadores al territorio que es hoy Uruguay, si el país fuera Uruguay, y cuando se independizó el Uruguay, que está muy ligado a nuestra cultura, y nosotros sabemos perfectamente esa respuesta. Bien, en ese periodo, ¿solo vinieron españoles? ¿O vinieron otras personas? ¿Cómo es ese choque de culturas? ¿Qué voy a hablar? ¿Solo de educación física? O si hablo de cultura, hablo de comida. No hay un fenómeno más importante donde haya más cultura que en la comida. Y acá, bueno, ¿qué llegó de América a Europa? ¿Y qué llegó de Europa a América? ¿Sí? ¿Qué había de comida en los barcos? ¿Sí? El famoso puchero, que en realidad era la olla podrida porque no tenían cómo mantenerlo. ¿Qué había en América? ¿Les gustó el chocolate inicialmente, que después fue un éxito? ¿La papa? ¿Cómo hicieron para imponerla? ¿Se impuso? ¿Había tomate? ¿No había tomate? Bueno, acá es un choque de culturas
donde no todo es malo. Es cierto que no vinieron a enriquecer sus conocimientos, sino su bolsillo. Es cierto que lo que primero pidieron fueron piedras preciosas, después dónde podían sacarlas, y llevaron al socavón, al Cerro Rico de Potosí, que se comió millones de personas. Por eso, en la película La Misión, es mucho mejor trabajar con el rigor que tienen los religiosos que tener que ir a la mina, donde la mina sin lugar te mata, donde ni la iglesia reconoce que ahí está Dios. Por eso ahí el Dios es el tío, que es el demonio, a quien se le rinde homenaje. Bueno, esa historia tan triste trajo, después de haber diezmado las poblaciones originales, trajo gente cazada del África. Y esta gente que tuvo vidas espantosas, tanto que decía, hacete amigo del que corta el bacalao, porque apenas si te dan un pedazo de bacalao, y bueno, buscarías que sea el pedazo más grande. Miren cómo los transportan, la cantidad que morían en el viaje, apartados de su familia, no podían profesar su culto. Si no tenías la media de caucho que te obligaban por día, te cortaban el brazo. Iban a los lugares más calurosos, a los cañaverales, a los cafetales, después de que los sacaron de la mina, porque ya no explotaban solo la mina, pensaron que las grandes tierras con mucha mano de obra les podían dar riquezas. Pero en esta relación, amo y esclavo, hacemos otro corte.